Muy buenas tardes. Para seguir con la celebración de la Semana del Cerebro, me presento. Soy Dulce Andrea Moreno Gálvez, médico veterinario, estudiante de la maestría en Ciencias Químicas con enfoque a bioquímica y biología molecular, y es un placer para mí presentar la siguiente ponencia dirigida por el doctor José Manuel Pérez Aguilar, titulada Mecanismos de inhibición de los canales de calcio dependientes de voltaje 3.3. Para ello me honra platicarles sobre la eh, trayectoria del doctor. El doctor José Manuel Pérez Aguilar realizó su licenciatura en químico farmacobiólogo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el doctorado en química por la Universidad de Pensilvania. Es especialista en el área de biofísica de proteínas, realizó estancias postdoctorales en la Escuela de Medicina de la Universidad de Cornell y posteriormente en la empresa IBM en New York. Su trabajo de investigación ha producido más de 40 artículos con un total de más de 1000 citas, de acuerdo con los datos de Scopus, que se han publicado en revistas de calidad internacional como Nature Communications, Circulations, JACS, entre otras. Como especialista en el estudio computacional de proteínas, se desempeña actualmente y ha realizado colaboraciones importantes con investigadores experimentales de la talla del profesor Brian Kobilka, Premio Nobel de Química en 2012, y el profesor Bruce Boutler, Premio Nobel de Medicina en 2011. Es miembro actualmente del Sistema Nacional de Investigadores desde 2014 y también profesor investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la... Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Una aclaración, soy la licenciatura de químico, no químico farmacobiólogo, Ok, pero bueno, solo químico. Sí. claro. Bueno, pues les repito, gracias por la invitación, por darme la oportunidad de presentar parte de mi investigación, en particular el mecanismo de inhibición de los canales de calcio CAP3.3. Quiero aprovechar esta oportunidad para explicar un poco los experimentos que realizamos nosotros, que comúnmente la gente llama in silico, ¿sí? La mayoría, todos los resultados que vienen de nuestro grupo, que voy a mostrar en esta plática, es producto de caracterización in silico, ¿sí? Utilizando computadoras, ¿sí? Bueno, el contenido de la plática lo muestro a continuación: introducción, motivación, los estudios computacionales, que será la mayor parte de lo que describiré, los resultados y las conclusiones. Reitero que tomaré especial detalle en mostrar en qué consisten estos estudios, ya que muchas de las personas tienen o no existe información de los métodos que nosotros utilizamos, o tal vez tienen información, pero no es la adecuada, ¿sí? Bueno, ¿qué son estos canales de calcio dependientes de voltaje? Bueno, son canales iónicos que se encuentran expresados en membranas de células excitables, incluyendo células musculares y neuronas, ¿sí? Estos canales son activados debido a un cambio en el potencial de membrana que provoca que se abran y permite el paso de iones de calcio de la parte extracelular al interior de la célula. Y con este pequeño dibujo trato de expresar lo que muchos de los colegas experimentales entienden sobre qué hace el canal de calcio, ¿sí? Ahora, dependiendo del voltaje al que son, al que son activados, los canales de calcio se clasifican en diferentes familias, ¿sí? Aquí les muestro las diferentes familias que forman esta superfamilia. Tenemos canales de calcio tipo L, canales de calcio PQ, NRT, ¿sí? En la parte del medio les muestro la abreviación que se utiliza comúnmente para denotar a los diferentes miembros de cada familia. Y en la parte de la derecha, lo que estoy mostrando es los diferentes funciones fisiológicas o patofisiológicas que implican a estos canales de calcio. En particular, llamo su atención a los canales de calcio tipo T, y entre ellos al canal de calcio CAP3.3. Un segundo, parece que esto se detuvo.
esperemos que responda pronto. Voy a dejar de compartir la pantalla por un segundo. Voy a cerrar todo lo que tengo y regreso. No, solo la tengo yo. Una disculpa, no sé, no sé. No se preocupe, Doc. Si necesita apoyo, ahora sí que aquí estamos. Usted nos Claro, dice qué claro. sucede. Yo creo que es mi computadora la que se quedó trabada. Déjame ver Si si... gusta, puede mandarme su diapositiva y yo la proyecto. Claro, claro. ¿Sabes cuál es el problema? Bueno, la puedo pasar a PowerPoint. Dame un segundo. Lo que pasa es que estoy en el sistema operativo de Mac. Ah, ok, sí, sí. Entonces, déjame ver si puedo. Si puedo. Es que no tiene nada. ¿Qué será?
Ok, bueno, gracias y una disculpa con esto de la computación. Pero bueno, les repetía de los canales de calcio T que son de nuestro interés. Bueno, ¿cuál fue la motivación para estudiar este tipo de canales? Bueno, lo divido como en tres ejes. El primer eje fue que cuando regresé de Estados Unidos, platicando con una alumna del doctorado en química de nuestro posgrado, ella me comentaba que tenía un interés en estudiar ligantes capaces de bloquear la función de los canales de calcio tipo T, ¿sí? Maricruz Rangel. Se me hizo muy interesante, pero el segundo eje que fue más importante para decidirnos a voltear a ver este tipo de canales, fue que parece que juegan un papel central, ¿sí? En ser posibles blancos terapéuticos para el tratamiento de la depresión. En este Semana del Cerebro probablemente se discutirá, o sea, discutido la problemática que existe en torno a la depresión, ¿sí? Bueno, pues en este artículo en Nature se mostró que lo que muestro en el recuadro particularmente es que este grupo pertenece a un grupo de científicos que están tratando de romper el paradigma de los antidepresivos. Ya saben que la mayoría están dirigidos a bloquear o a inhibir al transportador de serotonina, ¿sí? Pero no ha habido mucho avance recientemente. Entonces hay otro grupo fuerte que es de científicos que está tratando de bloquear a los receptores NMDA como un posible blanco terapéutico o para la depresión, ¿sí? En particular porque se ha mostrado que tiene efectos antidepresivos de efecto rápido cuando es administrado el compuesto ketamina, ¿sí? Entonces, en este artículo en Nature se muestra que además de los receptores NMDA, si podemos bloquear localmente a los canales de calcio tipo T, es suficiente para inducir efectos antidepresivos rápidos, ¿sí? Entonces, este fue el segundo eje que nos trajo a tratar de estudiar a los canales de calcio tipo T. Y por último, alrededor de más o menos al mismo tiempo, tuve la oportunidad de dar una plática en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde conocí al doctor Ulises Mesa. En su grupo de trabajo, ellos están muy interesados en este tipo de canales y bueno, platicamos de una posible colaboración. Así que la motivación fue este conjunto de ejes, estos tres, que nos indujo, que nos motivó, valga la redundancia, a estudiar los canales de calcio tipo T. Ahora le voy a mostrar los resultados de genisteína. Algunas semanas después de esta plática con el doctor Ulises, me mandó unas diapositivas o unos resultados sobre genisteína, que es la que les muestro aquí. Los resultados muestran que genisteína es capaz de inhibir la actividad del canal CAP3.3, ¿sí? En el panel A vemos las trazas representativas de las corrientes de CAP3.3 en presencia y en ausencia de genisteína. En el panel B vemos la evolución temporal del efecto inhibitorio de genisteína y en el panel C, como pueden ver, vemos la relación dosis-respuesta de la inhibición de la corriente de genisteína. Básicamente, lo que él estaba encontrando era que genisteína es capaz de inhibir las corrientes del canal 3.3 de una manera que depende de la concentración, que se nos hizo muy, muy, muy interesante. ¿Quién es genisteína? Bueno, es un producto natural que se encuentra muy abundante en la soya. Químicamente pertenece a la familia de isoflavonas, las cuales son compuestos fenólicos de actividad biológica. Y ya saben, como químicos necesitamos ver su estructura, y esta es su estructura. Si se dan cuenta, tiene un carácter aromático importante y tiene 3 grupos hidroxilo
que estoy mostrando aquí en rojo. Además, genisteína es conocido como un inhibidor de la actividad de tirosina sinasas. Pero hasta este momento no se sabía nada de su capacidad de poder inhibir a los canales de calcio CAP3.3. Así que nuestro equipo de trabajo se hizo la siguiente pregunta. ¿Será posible identificar a nivel atómico molecular los aspectos más importantes de la interacción de genisteína y el canal de calcio humano CAP3.3? Aquí les muestro otra vez cómo muchos de las personas que trabajan con estos sistemas observan o cómo interpretan la función del canal de calcio como algo que está embebido en la membrana, que cuando cambia o que existe un potencial de membrana, va a permitir el paso de iones de calcio de la parte extracelular a intracelular. Nosotros queremos obtener información a nivel atómico molecular. ¿Sí? Bueno, los métodos computacionales, de los cuales algunos les voy a presentar en esta plática, han sido ampliamente aplicados al estudio de la función de proteínas, ¿sí? Y se ha mostrado que son, en muchos casos, herramientas complementarias a la caracterización experimental, ¿sí? Entonces, las técnicas computacionales que utilizamos para caracterizar al canal humano de calcio CAP3.3 y su interacción con genisteína, se las voy a describir a detalle. Como me importa mucho que en particular los alumnos entiendan en qué consiste, bueno, cuando les diga utilizamos esta técnica computacional, les diré en general para qué se utiliza. Bueno, nuestro primer problema era que no existe estructura del CAP3.3, así que nosotros tenemos que obtener la estructura tridimensional de él. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizando una técnica que se llama modelado por homología. Generalmente esta técnica se utiliza cuando no existe información estructural tridimensional de la proteína de interés. ¿Sí? Ahora, en términos estructurales o de la arquitectura de los canales de calcio, lo que se sabe es lo que les estoy presentando en este panel A. Es una proteína de tamaño grande. Está compuesta por 4 dominios que estoy representando con diferentes colores. Cada dominio tiene 6 hélices transmembranales. Las 4 primeras forman el dominio que va a sentir el cambio en el voltaje y el segmento desde la transmembrana S5 a la S6 forma el dominio que va a formar el poro, ¿sí? O constituye el dominio que va a formar el poro. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es una estructura compleja. Bueno, después de varias semanas de estar trabajando, les voy a presentar cómo se ve nuestro modelo del CAP3.3 humano. En el panel B les muestro una vista lateral, ¿sí? Aquí tenemos la parte extracelular, transmembranal e intracelular, donde voy a seguir utilizando el mismo código de colores. Si ustedes giran en dirección hacia ustedes esta estructura, van a obtener una visión desde el punto de vista de fuera de la célula, el extracelular, ¿sí? ¿Qué es lo que les presento aquí? Se ven los diferentes dominios utilizando el mismo código de color y aquí les muestro un esquema que nos sirvió mucho para entender y darnos cuenta que es una estructura muy compleja. Vamos a ver, por ejemplo, el dominio 4. Mientras la parte o el segmento de la membrana que va a detectar el cambio en el voltaje se encuentra en esta parte externa, la parte que forma el poro, que se encuentra aquí, está relativamente alejada de ella. ¿Sí? Entonces es una estructura muy compleja. Bueno, ¿cuál fue el siguiente paso? Ahora queremos relajar a la estructura que obtuvimos, a este modelo que tenemos, para tratar de replicar un ambiente fisiológico. Si ustedes saben, experimentalmente cuando se determinan las estructuras, se hacen en unas condiciones que distan mucho del ambiente fisiológico. En nuestro contexto, vamos a utilizar una técnica muy poderosa que se llaman simulaciones atomísticas de dinámica molecular. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, esta técnica utiliza conceptos de termodinámica estadística y física clásica para evaluar la evolución temporal de nuestros sistemas moleculares. Nuestro sistema en este caso es el CAP3.3 APO, ¿sí? Donde en la ausencia de cualquier ligante. ¿A qué me refiero con un ambiente fisiológico? Bueno, vamos a poner nuestra membrana, la vamos a embeber en una bicapa lipídica hidratada,
Vamos a tratar de replicar el punto 15 molar, en este caso de cloruro de sodio. La temperatura la vamos a mantener a 37 grados Celsius y a una presión de 1 atmósfera. Al construir nuestro sistema, nos dimos cuenta que era un sistema enorme, más de 200,000 átomos. Y es lo que les estoy presentando acá, ¿sí? Los colores son los mismos que he estado utilizando. Si se dan cuenta, aquí está la capa lipídica, la bicapa lipídica de POPC, y el agua es mostrada como una superficie, ¿sí? Pero explícitamente lo que tenemos ahí es H2O. ¿En qué consiste estas simulaciones de dinámica molecular? ¿Cuál es el protocolo? Bueno, aquí se los pongo de manera breve. En el inicio de mi simulación de dinámica molecular, lo que yo necesito es tener las posiciones y las velocidades para todos los átomos. Para esos más de 200,000 átomos necesito conocer su posición y su velocidad, ¿sí? Después, necesito calcular qué fuerzas van a afectar a esos átomos usando el potencial. El potencial en estas simulaciones se le conoce como campo de fuerza. Este campo de fuerza tiene la información necesaria que me dice cómo este átomo va a interactuar con este otro átomo, ¿sí? Entonces, si hacemos eso para los 200,000 átomos, lo que tenemos que hacer es calcular qué fuerzas las afectan. Una vez que hicimos eso, aplicamos restricciones. Por ejemplo, yo les dije que yo quería mantener una temperatura de 37 grados Celsius. A ese tipo de restricciones me refiero. Finalmente, lo que genero son nuevas posiciones y nuevas velocidades para todos mis átomos, ¿sí? Entonces, de moverme del 3 a 5, yo le llamo un paso de simulación de dinámica molecular. Tengo un sistema, calculo qué fuerzas lo afectan y nuevamente vuelvo a calcular nuevas posiciones y nuevas velocidades, ¿sí? Ese es un paso de dinámica molecular. Dependiendo de mis intereses, puedo hacer este paso muchas veces y al final puedo decidir, voy a pararte aquí y voy a procesar todos los datos, ¿sí? Vuelvo aquí a presentar una técnica computacional llamada acoplamiento molecular. ¿Qué es lo que hace esta técnica? Bueno, me va a generar posibles poses moleculares para la formación del complejo proteína-ligante. Las poses moleculares que nosotros obtuvimos se las presento aquí. Le estoy presentando 9. Están en diferentes colores porque dependiendo de su posición en la estructura del canal, les decidimos poner diferente color. Por ejemplo, las posiciones en rojo son poses moleculares que están en la parte extracelular o intracelular. Por motivos que no discutiré por el momento, pero que podemos discutir más adelante, decidimos no considerarlas, ¿sí? Pasamos varias semanas tratando de ver cuáles de estas 9 poses podrían ser en realidad la pose que adopta genisteína en el CAP 3.3. Y después estas poses seleccionadas las tenemos que evaluar, ¿sí? ¿Cómo las vamos a evaluar? Bueno, utilizando nuevamente esta técnica de simulaciones atomísticas de dinámica molecular, pero ahora en presencia del ligante. Este es el resumen. De las 9 poses decidimos investigar 2 de ellas. La primera la pongo en el panel B y la segunda en el panel C, ¿sí? Ambas están en un color azul. Después de 1000 nanosegundos, es decir, un microsegundo, obviamente este es un sistema dinámico y la pose fue modificada comparada con la inicial que les muestro aquí a la final, ¿sí? Encontró un lugar que le gustó más de acuerdo a la dinámica molecular y lo mismo para la pose 2, solo que para esta solo tenemos una trayectoria de 500 nanosegundos. Ahora la pregunta es, muy interesante. ¿Puedo hacer este cálculo con la computadora que me acabo de comprar en esta tienda de electrónicos? La respuesta es no. ¿Por qué no? El sistema es muy grande, pero aparte de eso, debido a que estoy utilizando o que estoy simulando átomos, el tamaño de paso que les dije, recuerdan el de posiciones y velocidades, calculo fuerza y después vuelvo a generar nuevas posiciones y velocidades, lo considero un paso. Y ese paso, en términos temporales, lo puedo hacer de 2 femtosegundos, ¿sí? Entonces, no es difícil ver o hacer un poco de matemática que necesito hacer 500 millones de pasos
para obtener 1000 nanosegundos, es decir, un microsegundo. Otra vez les repito, 500 millones de pasos de calcular las nuevas posiciones para mi sistema de más de 200,000 átomos para obtener 1000 nanosegundos. Esto solamente es posible, o estas trayectorias son asequibles si utilizamos supercómputo. Por ejemplo, el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste que tenemos en la UAP fue uno de ellos. Y también tenemos acceso a otro equipo de supercómputo que se encuentra en el CIMBESTAT. Gracias a eso podemos utilizar o podemos generar estas trayectorias tan largas. En términos temporales, de nosotros, les puedo decir que estas máquinas estuvieron trabajando día y noche por más de 9 meses. Ahora les voy a describir a detalle la estructura final, que es representativa de la pose 1 del complejo entre CAP 3.3 y genisteína. Nuevamente, en la parte de arriba les muestro una vista lateral, ¿sí? Solamente que aquí muestro en términos de la superficie y aquí la vista extracelular. Lo que me llama la atención de esto es que genisteína, después de esta simulación, después de estarse moviendo, tratando de encontrar un lugar que le guste, se posiciona aquí, en el poro. Está bloqueando el poro del canal, ¿sí? Bueno, después de que generé esta plétora de datos, ¿cómo los puedo analizar? Bueno, les repito, es complejo, pero nosotros tenemos bastante experiencia en eso. Entonces, les muestro el panel B. En el eje de las X, les muestro el tiempo en nanosegundos, los 1000 nanosegundos que transcurrió nuestra simulación. Y en todas ellas, en el eje de los Y, les muestro distancia entre dos átomos. Lo que estoy mostrando es, ustedes tienen que pensar, si dos átomos vienen a una distancia de alrededor de 4 Armstrongs o menos, significa que están muy bien interactuando juntos, están en contacto. Y están en contacto es porque tienen interacciones atractivas que lo estabilizan, ¿sí? Entonces, lo que estoy mostrando aquí son distancias de diferentes átomos en genisteína y diferentes átomos en los residuos del canal. Esta es una excepción donde en lugar de mostrar la distancia entre dos puntos, estoy mostrando el centro de este anillo aromático, el denominado A, que está aquí, con el centro de esta fenilalanina. Nos dimos cuenta que esta fenilalanina es una de las interacciones que estabiliza más esta pose molecular a lo largo del tiempo, establece una interacción aromática, ¿sí? Entonces, muchas de nuestras simulaciones o muchas de las distancias que recorrimos en la simulación se forman, se rompen, hasta que encontramos una pose estable. Lo que les muestro en el panel A y en el panel C es un resumen de lo que nosotros encontramos. Podemos establecer o identificamos cuáles son las interacciones polares, las que involucraban a estos tres grupos hidroxilo de genisteína, que son más importantes para estabilizar esa pose molecular, así como esta interacción aromática entre la fenilalanina y el grupo, por ejemplo, el anillo A, ¿sí? Finalmente, debido a que la simulación es un experimento dinámico, por eso vemos estas fluctuaciones. Ustedes pueden pensar que están dos átomos, se acercan, por ejemplo, un oxígeno con o dos grupos OH, de repente viene una molécula de agua, el OH se voltea un ratito, pero después regresa, ¿sí? Es una técnica dinámica. Muy bien. Ya les mostré que después de 9 meses de utilizar de las mejores computadoras que tenemos acceso, encontramos estos datos. Puedo entender el escepticismo de muchos de mis colegas experimentales. Bueno, ¿y esto qué? ¿No? Ellos están más acostumbrados, bueno, a cierto tipo de datos. Entonces, no nos queda otra más que evaluar experimentalmente las predicciones que nosotros obtuvimos a partir de los cálculos computacionales, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer estas predicciones? Bueno, puedo tomar básicamente dos opciones. La primera sería, ya que genere ciertos resultados y ciertas hipótesis, puedo buscar en la literatura si puedo corroborar esos datos, ¿no? Eso fue una de las partes que hicimos. Por ejemplo, al final de las simulaciones se publicó otro artículo en Nature.
En este caso, era la estructura del CAP31 con otro antagonista que se llama Z944. Esta estructura ofrece una oportunidad única para nosotros comparar nuestros resultados con esta información experimental. La otra manera de validar es, bueno, estás colaborando con un grupo experimental. Tú ya generaste hipótesis. Tus cálculos computacionales con la información de tus cálculos computacionales puedes proponer nuevos experimentos, ¿sí? Porque ya te puedes anticipar a los resultados. Aquí les muestro un alineamiento estructural entre nuestros resultados de CAP3.3 y genisteína, que estoy usando los mismos colores, con la estructura que se determinó de CAP3.1 con este antagonista. Les puedo decir que las estructuras se ven bien y la posición donde se localiza el ligante es muy similar. Además de eso, los residuos que forman el sitio de enlace son compartidos en muchas ocasiones. Esta glutamina, esta lisina, etcétera, etcétera. Pero claro, son dos entidades diferentes y los ligantes tienen propiedades distintas. Déjenme, por ejemplo, mostrarles. Nosotros habíamos encontrado que esta fenilalanina forma interacciones aromáticas con esta parte de genisteína. En este compuesto, el Z944, en esa zona tengo una parte alifática. Así que si se dan cuenta, esa fenilalanina, como no puede formar interacciones tan estables, bueno, se voltea a ver a otro lado. ¿Sí? Pero el sitio fue muy conservado. Esto aparte nos sirvió para hacer nuevas hipótesis. Por ejemplo, nosotros encontramos que este OH interactuaba muy bien con esta serina, ¿sí lo ven? Todos los residuos del sitio de enlace de CAP31 y CAP3 para estos ligantes se conservaron, excepto ese. El CAP3.1 tiene una alanina, es decir, sería incapaz de formar interacciones polares con genisteína. Así que nuestra hipótesis sería: genisteína también va a inhibir al CAP3.1, pero lo va a hacer en menor grado que al CAP3.3 porque no puedo formar esta interacción que se estabiliza muy bien. Esa es otra historia. Pero resultados parciales del grupo del doctor Ulises Mesa muestran que ese es el caso. Genisteína es capaz de inhibir al CAP3.1, pero en menor grado que al 3.3. La otra manera que nosotros podemos evaluar, les dije, era proponer nuevos experimentos. Así que platicando con Ulises le dije, mira, ¿no tendrás otro ligante que tenga características similares a genisteína para probar el rol de los diferentes grupos que nosotros encontramos? Y me dijo, sí. Existe de la misma familia otro ligante que se llama daidzeína, que si se dan cuenta, tiene la misma estructura que genisteína, excepto por un grupo OH en esta posición, ¿sí? Nosotros habíamos encontrado que ese grupo OH formaba interacciones muy importantes con una glutamina, ¿sí? Nuestra hipótesis sería que daidzeína inhibe al canal, pero en menor grado. Y aquí les muestro los resultados de daidzeína en las manos que generó el grupo del doctor Ulises Mesa. Aquí les muestro trazas representativas de la inhibición de CAP3.1 por genisteína y daidzeína. Y en el panel les muestro la comparación de la inhibición de ambos canales, ¿sí? Donde nuestra hipótesis se vuelve a corroborar. ¿Cuáles son las conclusiones? Seré breve. La primera, relativa a este proyecto, es que se identificó la manera específica en que el producto natural genisteína interacciona con el canal de calcio CAP3.3. Dicha interacción ocasiona la inhibición de la función del canal, ¿sí? La segunda es una conclusión que quiero que se lleven ustedes a casa. Y es que las técnicas computacionales son técnicas rigurosas, científicas, de análisis y caracterización, que son poderosas y flexibles y que son capaces de, en muchas ocasiones, complementar el estudio de sistemas biomoleculares. Este esquema lo que representa es estudios electrofisiológicos,
estudios electrofisiológicos combinados con nuestros estudios computacionales, cuando se integran, son capaces de generar información muy detallada de este tipo de sistemas que son muy complejos. Les comento que el mes pasado, en febrero de 2021, se publicó nuestro trabajo relacionado con este proyecto, ¿sí? En un journal de la Sociedad Americana de Química, la ACS, específicamente el ACS Chemical Neuroscience. En particular, me siento muy orgulloso de este trabajo, porque no solamente se publicó en una revista de talla internacional, es publicación enteramente mexicana, ¿sí? Que muestra que a pesar de los problemas de la pandemia, etcétera, etcétera, grupos en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Químicas, están haciendo ciencia de talla, que es publicable en revistas de talla internacional. Solamente me resta agradecer a todos los miembros del Laboratorio de Química Teórica, pero en particular a los dos estudiantes, a Maricruz Rangel y a Liud Morales Dávila. También a los laboratorios de supercómputo. Uno se encuentra en la BUAP, el LNS, y otro en un nodo del CIMBESTAB, se llama LAMCA. Sí. Por supuesto, al grupo de investigación del doctor Ulises Mesa Villanueva en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por esta interacción tan fructífera. A la BIEP, quiero agradecer al comité organizador de la Semana Internacional del Cerebro por su invitación, en particular al doctor Limón y al alumno de doctorado Felipe Patricio, quien, bueno, ahí tenemos hemos comenzado a colaborar y parece que están entusiasmados con los resultados que estamos presentando. Quiero agradecer a todos por su atención, a la SEP por el poquito de dinero que nos dio del nuevo PTC. Y bueno, si alguien de ustedes tiene más preguntas, quiere platicar con nosotros, colaborar con nosotros o venir a trabajar con nosotros, les dejo mi correo electrónico. Recuerden, nuestra idea futuro es tratar de identificar algún bloqueador de los canales canales de calcio tipo T con miras a convertirse en posibles antidepresivos de efecto rápido. Muchas gracias. Muy interesante su plática, doctor. Un trabajo arduo y de verdad lo felicito por la publicación que tiene con este trabajo. Hasta ahora tenemos dos preguntas, una de Facebook y la otra del doctor Limón. Y vamos a proseguir con la parte de preguntas. La primera nos preguntan, ¿cuál es la vía de transducción y o moléculas activadas o inhibidas por elevación de la concentración de calcio intracelular con la depresión? Mira, voy a ser honesto, los detalles sobre las implicaciones que se tienen, las desconozco, pero bueno, para la persona que preguntó, les recomiendo que lea esta publicación, que es donde muestra que ketamina bloquea cuando es administrada de manera local a los receptores NMDA en esta parte del cerebro en particular, en la vena lateral, demostrar efectos benéficos en animales que son modelos de depresión, ¿no? ¿Cuáles son exactamente las vías de señalización? Está más allá de lo que entiendo como biofísico computacional. Para mí lo que necesito entender es cómo está funcionando este canal de calcio y cuáles son las implicaciones que tiene. Los detalles, bueno, repito, los desconozco, pero estoy seguro que en una revista de la talla de Nature debe de haber detalles exactos de qué implicaciones tiene bloquear localmente tanto a los canales, tanto a los receptores NMDA como a los canales de calcio tipo T. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿con esta técnica se puede evaluar los canales de calcio dependientes de voltaje 3.3, pero en muestra de Alzheimer y epilepsia? No tengo idea de las posibilidades de hacer eso y las implicaciones que tendría en otros desórdenes neurológicos.
¿sí? Nos estamos concentrando en tratar de entender en particular cuáles son los detalles de interacción entre bloqueadores y el canal, con la idea de que si logramos bloquear de manera específica la función de estos canales, bueno, muy abajo en la cadena, en la vía de señalización, veremos efectos benéficos antidepresivos. Eso es lo que me interesa saber. Si soy capaz de entender cuáles son los puntos importantes que necesita tener una molécula para bloquear a este canal, bueno, podemos generar o diseñar nuevos o adecuar alguna droga que ya está para ver si es capaz de realizar eso. ¿Qué implicaciones tiene en otros desórdenes neurológicos? Lo desconozco. Si se dan cuenta, aquí es muy puntual. Es la administración local a esta parte que es muy pequeña del cerebro. Pero los resultados son impresionantes, porque se ve efectos en menos de 30 minutos, mientras que si ustedes administran un antidepresivo de estos típicos que trata de bloquear al transportador de serotonina, necesitan semanas. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta igualmente se relaciona con el tema y es si al bloquear los canales de calcio se deberían evaluar los procesos de excitotoxicidad. Imagino que sí, imagino que sí. Me doy cuenta que la mayoría de las preguntas van en torno a que una vez bloqueado, ¿qué sucede? Por el momento no tengo una respuesta efectiva, pero imagino que todo eso se hizo en este artículo. Este es uno de 2 artículos que se publicaron del mismo grupo en Nature. Sobre el rol de ketamina. Y si recuerdan, habían pasado, yo creo que décadas antes de que se generara o se aprobara un nuevo antidepresivo. Creo que hace 2 años se aprobó una versión de ketamina, después de décadas de no existir nada, como un nuevo antidepresivo para cierto tipo de depresiones, ¿sí? Pero bueno, lo que me llama la atención es que la gente está interesada. Qué bueno que están cambiando este paradigma de decir, bueno, lo que queremos hacer es encontrar algo mejor que bloquee al mismo blanco terapéutico, y ahora parece que están volteando hacia otro posible blanco. Imagino que esos detalles se deben hacer. Sí. Perdón, o ya se hicieron, porque ketamina ya se está aplicando. Ya fue reportado por la FDA como un antidepresivo de efecto rápido. Sí, habría que corroborar tal vez ahí algún otro artículo que se correlacione con la investigación de usted. Claro, claro. Nuestra investigación se centra en tratar de entender cómo interactúa el bloqueador con el canal. Con el canal. Bueno, otra pregunta que nos hacen es si el grupo hidroxilo de genisteína, que no tiene diaceína, podría ser indispensable para la apertura del canal de calcio o tendría posibilidad de intervenir en la señalización del canal. Ok, lo que entiendo es, genisteína bloquea o inhibe la apertura del canal. En la ausencia de ese grupo OH, sigue haciendo lo mismo, pero en menor grado. Lo que entendemos es que probablemente no tiene la afinidad suficiente comparado con genisteína, y por eso el bloqueo es menor. No sé si sea en particular lo que me preguntaron. Es decir, el OH lo que está haciendo ahí es dando el medio, si lo quieren pensar, el sitio de interacción adecuado para que genisteína se quede ahí. Muestra una afinidad mayor por esa parte del canal y por lo tanto la consecuencia es que lo bloquea. Cuando ustedes remueven el OH en este otro producto natural, lo que están haciendo es disminuyendo la afinidad de este ligante por ese sitio. Entonces todavía tiene la capacidad de pegarse ahí, pero en menor grado. Y el resultado concomitante es que la inhibición es menor. Sí,
creo que también se relaciona con la pregunta que sigue. Dice si se ha considerado el diseño racional de genisteína y o diaceína con el fin de potenciar la actividad inhibitoria del canal de calcio dependiente de voltaje 3.3. Claro, claro, ese sería un paso muy interesante. Si se dan cuenta, este mini proyecto acaba de ser publicado, entonces apenas estamos en la resaca de haber publicado esto, de responder, pero tenemos mucho interés en continuarlo. Y el diseño racional sería uno de ellos, ¿sí? Lo que imagino ahora, que tal vez se me haría interesante, es identificar algún compuesto que sea capaz, por ejemplo, de atravesar la barrera hematoencefálica, que tenga ya estudios por FDA, tal vez para otro tipo de patologías, y ver si a partir de ese, bueno, primero si podría interactuar de manera similar a genisteína, y de ahí partir para hacer un diseño racional. Pensando en genisteína, pues claro que sí. Si nos interesa aumentar la selectividad, creo que sería la mejor opción. Que el problema que algunos revisores nos dijeron es que parece que genisteína es un poco